Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile, pensando Chile desde las regiones. Estamos grabando en un estudio dentro de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un estudio que está por arriba de donde partió la televisión universitaria, la televisión chilena. Hoy día vamos a hablar del futuro posible o los futuros posibles de Chile, entre otras cosas, por ejemplo, en el desarrollo del hidrógeno verde. Vamos a hablar, pusimos un título un poco amplio, ingenierías o ingeniería para el futuro por venir, el futuro posible o los futuros posibles de Chile. Tenemos dos invitados muy interesantes. Primero quiero dar la bienvenida a Marcos Kulka. Muchas gracias, Marcos, por haber venido al programa. Él es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Hace 2 años lideró la Fundación Chile. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un MBA de la Universidad de California y me imagino que eres un apasionado en el tema de la transición energética y particularmente el hidrógeno verde. Un gusto de poder conversar contigo. Muchas gracias por invitarme. Y también vamos a invitar a alguien de la casa, hemos invitado a alguien de la casa. Él es Gianni Holguín, ingeniero civil químico, no me equivoqué, doctor en Ingeniería Química, es decano de la Facultad de Ingeniería de esta universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y se doctoró en Australia en Ingeniería Química. Muchas gracias, Gianni, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a partir contando un poco la historia de cada uno para conocerlos. Quiero partir contigo, Marcos. A ver, tú muy joven te tocó tomar un desafío. Alguien confió en ti y te nombraron gerente de la Fundación Chile. Me imagino que tiene que haber sido eso algo importante, una especie de inflexión en tu carrera profesional. Y me gustaría que me contaras cómo llegaste ahí, qué es lo que significó para ti esa experiencia de la Fundación Chile. No, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Sí, mira, la verdad yo andaba en la búsqueda de los temas asociados a desarrollo tecnológico, de innovación, y habiendo estudiado afuera, me había quedado a vivir afuera. Y durante las vacaciones me tocaba venir a Chile porque tenía familia. Y ahí conocí a Eduardo Vitrán, gran personaje, que me convenció, dentro de varias de las conversaciones que tuvimos, de volver a Chile y empezar a trabajar con él. Entonces llegué yo desde Estados Unidos a un cargo que era desarrollo de nuevos negocios, que era básicamente poder ver todas las oportunidades que tenía Chile y desde ahí poder materializarlas en negocios, que es lo que hacía la Fundación, desarrollo de nuevas startups, y eso creaba industria. Y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Vitrán se fue como ministro de Obras Públicas. El presidente en esa oportunidad era José Pablo Arellano, que también partió, y la gerente de desarrollo era María Olivia Regard, que también partió como subsecretaria de Hacienda. Fue una casualidad porque en general la Fundación es bastante apolítico y no un semillero. Claro. Y desde ahí asumió Óscar Guillermo Garretón como presidente, y cuando hubo que reemplazar al gerente general me llamaron y me preguntaron si estaba listo a pesar de haber tenido 33 años, y la respuesta fue inmediata, un sí. Así que desde ahí la verdad que tuve un punto de inflexión gigantesco en mi vida, porque es desde ahí que he estado expuesto al tema de innovación, de desarrollo tecnológico y de ver cómo Chile de verdad se puede plantear en el mundo como un país que puede competir en las grandes ligas a nivel de lo que es el desarrollo e innovación. ¿Hubo algún maestro que te haya marcado, que te haya influido, que te haya marcado con algún sello, ya sea en la universidad o fuera de la universidad, sí, en esta línea de pensamiento, por decirlo así? Sí, mira, yo me fui a estudiar a Berkeley y ahí hay una persona que es como el padre de la innovación abierta, que en el fondo él cambia el paradigma que tenía una de las compañías más importantes en el mundo de innovación, que era Xerox. Xerox desarrollaba sus propias cosas in-house y desde ahí competía. Y en algún minuto se dio cuenta Xerox, por ejemplo, que muchos de los negocios que estaban ahí no tenían que ver con lo que hacían ellos, y los empezaron a o vender o liquidar, y las personas que estaban a cargo de esos proyectos se fueron con esos proyectos. Bueno, después de 20 y tantos años, a los proyectos que se fueron les fue mucho mejor que a Xerox con su producto estrella, que eran las fotocopias. ¿Y qué es lo que sale de ahí, digamos? ¿Cuál es el...? Y de ahí la enseñanza es esa, es Henry Chesbrough, que es el padre de la innovación abierta, que dice, la verdad que
es mucho más de valor agregado cuando tú logras abrirte al mundo, abrirte a distintas soluciones, generar los networks para finalmente llegar a un producto único. Y tú ves hoy día, básicamente, que es el típico ejemplo que muestran un lápiz de grafito que se hizo la goma en Finlandia, el grafito, no tengo idea, en Nueva Zelanda, y lo muestran de muchos lados. Entonces, eso me marcó, que siendo, por ejemplo, Chile un país con no tantos recursos, si se abría al mundo desde su ventaja, pero con desarrollo tecnológico de distintos lados, podía competir en las grandes ligas. Y por supuesto, Dardo Itrán, con su cabeza explosiva que va a múltiples tareas, me marcó en materializar esos sueños, porque Eduardo la verdad que sueña en que desde Chile se pueden hacer cosas increíbles. ¿Y Chile es un país de innovadores? ¿Es un país donde está habiendo de verdad innovación o estamos lejos, las grandes ligas, decías tú? ¿Cuál es tu diagnóstico de la innovación en Chile? Sí, yo creo que Chile es un país bien innovador. Lo que pasa es que muchas veces la innovación se asocia como a grandes investigaciones de muchos recursos, y cuando uno ve lo que se ha hecho en Chile hay desarrollo de innovación muy potente. De hecho, en alguna oportunidad me tocó ir a presentar y vender Chile fuera de Chile. Y yo hablaba de las cartas que le tocó a Chile, por ejemplo. Temas de innovación, por ejemplo, somos de los países, creo que el país que ha tenido los sismos más grandes en la historia reciente. Y tenemos la mejor ingeniería de construcción antisísmica. O sea, probada, vista que con sismos de 9 grados en la escala Mercalli, el nivel de fatalidad son muy pocas. O por ejemplo, tenemos el desierto más seco, como el desierto de Atacama, y uno podría decir, bueno, esta es una maldición, porque ahí no florece nada, pero a partir de eso hemos generado las energías renovables increíbles para nuestro territorio, o la astronomía, con los cielos. Entonces, al final, yo creo que uno se las ha ingeniado a partir de sus propias condiciones para hacer innovaciones bien interesantes. Y así, bueno, hay varias que uno puede ir nombrando en distintos sectores. Entonces, yo creo que Chile sí es un lugar que ha fomentado la innovación en el último tiempo. Las nuevas generaciones, que nacen mucho más globales y se atreven a muchas más cosas, tú las ves. Hoy día tenemos empresas que nacen desde Chile para el mundo. Y en el caso que vamos a hablar de hidrógeno pasa lo mismo. O sea, desde Chile hay innovaciones que están siendo las pioneras a nivel mundial. Te voy a preguntar un poco lo mismo, entrar como un rasgo biográfico, pero en relación a tu carrera, a tu visión de la ingeniería. Yanni, yo te presentaba recién, eres decano de la Facultad de Ingeniería. Se ha hablado mucho que en Chile tenemos muy buenos ingenieros, que hay una, por decirlo así, una tradición de ingeniería muy potente. Eso es verdad, ¿no es cierto? A nivel latinoamericano, incluso podríamos decir a nivel mundial. A ver, ¿cuáles son los inicios en este camino tuyo hasta llegar a ser decano? Y también, ¿cuál fue un punto de inflexión en tu propia búsqueda? Si tú tuvieras que contar el relato de ti mismo, ¿cuál sería ese punto de inflexión? Bueno, la retrospectiva me llega un poco al momento que tomo la elección de ir a perfeccionarme, en este caso con mi curso de doctorado en Australia. Yo había trabajado antes en la industria, por lo tanto tenía cierta experiencia, más de 7 años, donde me tocó mucho dirigir proyectos de ingeniería. Sin embargo, siempre había estado atraído por la docencia y por la investigación. O sea, en el momento que me incorporo a la universidad, un par de años después, se me da la oportunidad de ir a perfeccionarme. Y creo que ese fue el punto de inflexión, porque me tocó en un momento un poco más entrado en edad en la vida, donde de alguna forma, y creo que sirvió bastante, estaba mucho más maduro. Por lo tanto, enfrentar un doctorado fue relativamente más simple, creo, por un tema de madurez nomás, de cómo abordar las cosas, trabajar sistemático, ordenado. La cosa fluyó muy bien y eso me permitió adentrarme en conocimientos muy específicos, muy avanzados, pero más que eso, justamente en la aplicación, que es como un poco la diferencia cuando uno es ingeniero y hace un doctorado en ingeniería, que es el tema de la aplicación. O sea, no es estudiar cosas porque son bonitas o son interesantes, sino porque hay una aplicación donde está. Y ahí es cuando uno empieza a ver la conectividad con el mundo real. Aparte que yo de alguna forma ya la había vivido. Y creo que ahí aparece la figura de quien, no de mi supervisor directo, era como el segundo a bordo, yo le decía, un australiano muy, muy simpático, que tenía justamente una visión así. Y él me empujó harto, y me quedé con él después trabajando en un postdoctorado,
donde me empujó un poco a ir a la industria, ver los problemas reales que habían y tratar de aportar con el conocimiento que estábamos desarrollando en ese momento. Y ahí justamente nace un poco esta idea de ir transmitiendo en el proceso formativo de los estudiantes y en mis procesos de investigación la conectividad siempre con algún problema real que está ocurriendo y en particular acá en la región y en Chile. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, ser ingeniero con esa conexión a no tener esa conexión? ¿Uno podría hablar de dos tipos de ingenieros, una cosa así, en esta misma línea? En general la ingeniería se trata de eso, se trata de resolver problemas reales y los problemas son de tipo real. Es distinto en el caso que lo que te hablo yo tiene que ver con el proceso de investigación, porque podemos diferenciar una investigación básica, un poco más lo que hacen en ciencias, pero en el momento cuando tú tomas esos conocimientos científicos y los trasladas a la aplicación propiamente tal, empieza otro tipo de desafíos, un poco de desafíos que son más complejos porque hay que adaptarse a lo que es la realidad industrial, tomar otros factores que no se consideran en la investigación básica. Por lo tanto, no creo que sean dos tipos de ingenieros, sino que dos tipos de investigaciones que se diferencian justamente en la aplicabilidad, en lo que yo quiero obtener finalmente. Estábamos hablando de la innovación, ingeniería, innovación, tu interés en esa línea. ¿Cómo entiendes tú una primera aproximación tuya al tema de la innovación? Creo que es sustantivo y esto, lo que te estaba hablando, de alguna forma te lleva un poco a eso, porque el enfrentar problemas concretos y solucionar a través de una investigación, netamente te lleva a pensar en un desarrollo de cosas. Y en ese desarrollo de cosas hay generalmente un proceso innovativo fuerte, porque uno tiene que, en el fondo, luchar contra una inercia, contra una tecnología establecida, de tal forma de pensar cómo mejorar, cómo incrementar la eficiencia, y eso naturalmente lleva a un proceso innovador, que en algún momento te dice, ¿qué tan disruptivo puedo ser? Es la pregunta. Podemos hacer innovaciones pequeñas o algunas más disruptivas que nos permiten tal vez trascender más allá. Eso es un poco más complejo, sí, y tal vez lleva un poco más de tiempo. Pero la innovación más simple, que creo que Marco lo decía acá, nosotros aquí tenemos en nuestro país un conjunto de innovación muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados naturalmente a una serie de problemáticas naturales por nuestra geografía, aislación, etcétera, que ha llevado a que la ingeniería en Chile haya desarrollado ciertos grados de innovación, tal vez, y ahí Marco, tal vez tú me puedes afianzar, no tan disruptiva en algunos momentos, pero con aportes consistentes que ha posicionado, como Marco bien decía, algunas áreas de ingeniería que somos referentes a nivel mundial. Marco, te quería preguntar algo. Bueno, Fundación Chile, y de ahí hay un salto, no sé si un salto o una continuidad, en que tú entras en el tema del hidrógeno verde, ¿no es cierto? Y te presentábamos al comienzo que eres director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Brevemente, que nos contaras qué es esa asociación, quiénes están en esa asociación y cuál es el objetivo de esa asociación. Sí. O sea, mira, más que un salto es parte de lo que he venido haciendo, porque en el fondo es la creación de nuevas industrias. Fundación Chile se dedica a eso. Y en este caso, esta asociación en particular, el mandato que tiene esta asociación es a desarrollar esta nueva industria. O sea, a partir de los recursos renovables que tiene Chile, que eso lo podemos conversar ya más en detalle, es poder desarrollar la industria del hidrógeno verde y sus derivados. Básicamente, esta asociación, además es bien entretenido, porque nace así como desde founders, así como una startup, con un visionario, siempre está el visionario, que juntó a 40 personas porque él era el requerimiento para poder armar una asociación gremial, y ellos empezaron a invitar a empresas que tuvieran de alguna forma la relación con el hidrógeno, en alguna parte de su cadena de valor o de producción, y hoy día son más de 100 empresas, y son más de 100 empresas en distintos rubros, porque como es tan versátil, hay empresas mineras, de infraestructura, de energía, de gas, consultoras de ingeniería. Entonces, hoy día básicamente somos una asociación de 140 miembros donde hay estos 40 individuos que fueron de alguna forma los pioneros y las empresas que son muchas de ellas globales, multinacionales. Hay empresas chilenas también, pero son empresas bastante más globales, que son parte del juego que tiene que ver con la descarbonización. Entonces, esta industria nace dado que tenemos recursos renovables espectaculares y dado que el planeta, por la crisis climática, necesita descarbonizarse. Y Chile puede ser un actor que ayude a esa misión.
además de muchas otras cosas. Después eso lo podemos conversar, pero tiene que ver con desarrollo territorial, valor agregado para la gente, empleo y varias otras cosas. Oye, sería bueno contar un poco la historia del hidrógeno verde. Siempre hay, así como hay un pionero ahí en la formación de la asociación, un primer pionero o un inventor loco o un genio que vio esto por primera vez, dónde se vio, cómo lo vio, y luego podemos seguir ese hilo hasta llegar a Chile, digamos. Contar un poco esa historia. Bueno, el hidrógeno viene desde hace harto rato. De hecho, esta es como la quinta ola que va a tratar de que el hidrógeno finalmente se produzca, ¿no es cierto? Claro. Y básicamente viene desde haber reconocido, bueno, que el hidrógeno como molécula química, y acá tenemos un ingeniero, acá sí que voy a tener que decir bien las cosas, porque tenemos un doctor en química, que en el fondo es el elemento más abundante en el universo. Está en todos lados. Y la idea es cómo poder obtener ese recurso aislándolo, porque hoy día nos damos cuenta que en algunos lados puede estar solo, pero tiene propiedades tan espectaculares que lo tratamos de aislar, y al aislar ese recurso que es el hidrógeno lo podemos utilizar porque tiene características, mucha energía, entonces para cosas que se necesita mover muy fuerte, está muy liviano, un gas que se expande rápidamente, tiene propiedades bien espectaculares. De hecho, la primera vez que empezamos a escuchar del hidrógeno ya en aplicaciones tenía que ver con cohetes que le ponían hidrógeno, dada su potencia para poder utilizarlo. Y básicamente hoy día lo que se ve, y que es una tecnología muy antigua, es sacar el hidrógeno a partir del agua, ¿no es cierto? Que tenemos el H2O, Claro. está ahí las separaciones de las moléculas, que en el fondo tú le metes energía, y cuando empiezan a salir estas burbujitas se empieza a separar el oxígeno del hidrógeno. Y después viene toda la ingeniería para poder capturar ese hidrógeno, almacenarlo, distribuirlo, producir otras cosas a partir del hidrógeno. Entonces, hoy día en esta quinta ola, ¿por qué decimos que esta sí debiera ser? Es porque, bueno, a medida que el desarrollo tecnológico va avanzando, los costos van bajando porque se necesita mucha energía para poder separar esta molécula o para transformarla después en otras cosas que lo podemos conversar. Hoy día se da porque hemos ido bajando los costos, bajando los costos, bajando los costos. Y Chile, ¿por qué Chile? La pregunta es, pero bueno, ¿por qué Chile? Porque cuando tú produces este hidrógeno donde le metes energía, el costo para producir una molécula de hidrógeno, como un 60-70% es energía. Claro. Y Chile tiene abundancia, Sol, viento. energía, sol, viento, y es desde ahí la ventaja que tenemos como país. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es habilitar esa energía de la forma más barata y más eficiente para que podamos competir en este mundo global. Como ingeniero químico, me interesa tu mirada, a ver que nos des cosas que sean interesantes para alguien que nos esté escuchando, de conocer sobre el hidrógeno y sobre el hidrógeno verde en particular. Creo que Marco ha dado una definición bastante amplia que tal vez sea más fácil de entender. Pero efectivamente, no estamos en presencia de una disrupción tecnológica. Estamos en presencia de algo que se conocía hace mucho tiempo. Principios de 1900, o sea, generar hidrógeno a partir del agua. Y así como Marcos decía, han habido varios intentos de ir generando que el hidrógeno se transforme en un vector energético. Y totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Marco, la coyuntura que tenemos actualmente da la motivación, desde el punto de vista económico sobre todo, como para avanzar en la producción de hidrógeno a partir de agua. Por lo tanto, su cuento es de más de 100 años, con actores tal vez desconocidos, no los conozco en este momento, no podría mencionarlos, quienes fueron contribuyendo, pero en el proceso no hay una disrupción, sino que la tecnología que se utiliza actualmente para generar hidrógeno verde, que en general se le llama verde porque viene de energías renovables, es una tecnología que se conoce hace mucho tiempo. El problema es que era caro. ¿Y qué cosas le han dado la particular ventaja en este momento? Es que por un lado tenemos el problema, ¿no es cierto?, del encarecimiento de los combustibles fósiles, la disminución, los temas medioambientales, que en el fondo empieza... justamente lo que decía, la mejora en los materiales que ha ido disminuyendo los costos de producción de energía
renovables no convencionales, como solar, eólica, etcétera, en los últimos años, que ha sido bastante fuerte. Y eso nos lleva a un punto donde la viabilidad técnica, que ya existía, se le suma la viabilidad económica para producir. Y justamente lo que dice Marco, Chile tiene una ventaja competitiva súper estratégica, pero justamente para que eso se transforme en realidad, compitiendo con actores macros, ¿no es cierto?, como Australia, China, etcétera, que están obviamente también en la misma carrera, necesitamos lograr la producción de hidrógeno verde a costos muy bajos. Y eso significa, básicamente, costos de energía eólica muy bajos, costos de energía solar base. ¿Y cuál es lo interesante de Chile? Tenemos en el norte de Chile, ¿no es cierto?, un índice de radiación solar más alto del planeta, y por otro lado tenemos en el sur de Chile, en Magallanes, los vientos tal vez no más altos, pero sí más continuos. Los factores de planta entiendo que pero han rompido récord a nivel de la producción eólica. Y con factor de planta me refiero a la cantidad de horas que están las hélices rodando para producir energía. Y eso nos da claramente la oportunidad de aprovechar eso, pero para eso, como decía Marcos, necesitamos producir el hidrógeno verde a bajo costo. ¿Y el hidrógeno gris? ¿Qué otros tipos de hidrógenos hay? Me gustaría saber un poco, por curiosidad. Hay todo un espectro de colores que va a depender de la literatura, pero en general en los conceptos, para entenderlo bien, pasamos de un hidrógeno verde que es 100% generado a partir de energías renovables, y tenemos al otro extremo el hidrógeno gris, que es el que se genera actualmente. Actualmente el hidrógeno se genera principalmente a partir de combustibles fósiles. Sus principales fuentes de producción son las refinerías de petróleo y otras. En este momento Chile produce hidrógeno, se comercializa hidrógeno, pero gran parte de eso sale de combustibles fósiles, derivados o de gas natural, etc. Y eso evidentemente se le llama gris porque en el proceso productivo existe la emisión de elementos contaminantes carbonáceos como el dióxido de carbono y otros compuestos de carbono que en el fondo son los principales malvados, ¿no es cierto?, por el tema del calentamiento global. Esa es la gran diferencia. Y entre medio tengo una gama de colores que podríamos estar aquí todo el programa. Hablando de hidrógeno, solamente los distintos hidrógenos con los distintos colores. Tú hablaste ahí de que en el fondo me imagino que esto es como una carrera, ¿no es cierto?, que ya varios países están avanzando. Se suponía que nosotros tenemos una ventaja comparativa, o sea, tenemos una ventaja comparativa por lo que ustedes han descrito. ¿Cómo está esa carrera, digamos? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos? Nosotros en esa carrera con Australia, tú hablaste de China, otros países. ¿Cuál es la situación? Sí. A ver, lo primero es entender, porque muchas veces cuando se habla de la competitividad, se habla además de la competitividad entre países, de que esto no es competitivo con usos. Entonces, lo primero es determinar para qué se produce este hidrógeno, en qué tipo de aplicaciones. ¿Ya? Entonces, en ese 15% cuando hablábamos que podría hacerse cargo de la descarbonización, estamos hablando de transporte marítimo, que no se ha encontrado, por ejemplo, combustibles verdes que sirvan para el transporte marítimo, el transporte de la aviación, lo mismo, o sea, un avión eléctrico hoy día impensado, todo lo que son lo que se llaman las industrias que son difíciles de abatir las emisiones. La industria del acero, del cemento, las industrias químicas, y hay transporte de carga pesada que también se podría utilizar, como camiones de carga pesada. Entonces, eso reúne como ese 15% de lo que deberíamos utilizarlo y aplicarlo, ¿ya? Porque para el resto lo que vamos a hacer es electrificar, que es lo que estamos viendo. Se van a electrificar los autos, se van a electrificar las cocinas, las casas, en transporte lo que se puedan, buses eléctricos, pero hay un nivel de que ya no puedes electrificar más. Un camión de minería de 300, 400 toneladas, le tendría que poner una batería del porte casi del camión. Entonces, habiendo dicho esta clarificación, hay países que hoy día, el país número uno que ya es China. China como en todo en realidad. China hoy día tiene casi el 40% de la producción de los electrolizadores, lo que hablábamos de esta para separar las moléculas, la del oxígeno. Bueno, China y puede llegar al 50% y con costos mucho más baratos que el resto, porque ya lo está haciendo, lo tiene implementado. Por ejemplo, nosotros importamos, como Chile, importamos una locomotora a hidrógeno, la importamos de China. Se acaba de homologar un camión de carga pesada para que pueda andar en las calles, viene de China. O sea, China, dentro de esa carrera,
es el país que está por lejos más avanzado. Pero en general ellos van a producir y van a consumir, que es lo típico que pasa con China es para su propia producción. Después, países como por ejemplo, Japón fue el primer país que partió con la primera estrategia de hidrógeno, pero partió yo creo de una forma más equivocada. Ellos partieron desde la parte más de transporte, pero lo que empezó a avanzar más era el hidrógeno. Cuando se habla de hidrógeno gris es que hoy día existe un mercado. Se produce hidrógeno gris para refinería o para amoníaco, por ejemplo. Pero Japón dijo ya, yo voy a ir por el tema más de movilidad. Y ahora ha vuelto atrás, entonces eso lo ha hecho, pero Japón también es avanzado. Corea del Sur es otro país. ¿Australia? Australia es, bueno, es de los competidores nuestros que también ha estado. Europa por lejos es el que partió también de los primeros países pensando en su meta de descarbonización, que vemos ahora el contraste geopolítico con Estados Unidos. Europa va a seguir firme en su descarbonización y en un concepto que salió ahora. El concepto que salió ahora es la seguridad energética. Dado toda esta cosa que tenemos geopolítica, los países están buscando la mejor fórmula para su seguridad energética, para depender lo menos posible de alguien que los abastezca, como fue en el caso de Rusia, el gas. Entonces el hidrógeno pasa a ser clave, porque el hidrógeno, cuando tú agarras este electrón, lo transformas en molécula, lo puedes almacenar, lo puedes tener ahí y después disponer para lo que lo quieras usar. Entonces, además, está el tema de almacenamiento. Ahora, Chile en esa carrera, el mundo se divide, se parte en dos. Los del sur tenemos los recursos naturales para poder producir. La radiación solar, el viento, la biomasa, en el caso de Brasil, por ejemplo, y los países del norte son los que necesitan energía. Entonces nos van a comprar los europeos, los japoneses, Corea del Sur. Entonces está de alguna forma dividido en esta competencia de quiénes son los que proveen y quiénes son los que consumen. Eso no quiere decir que los del norte no van a poder producir. Y es ahí donde Chile entra a competir con Australia, Marruecos, India, que también es un productor importante. Y en eso estamos. De afuera como que da la impresión que al comienzo se descorchaban botellas de champaña, se decía Chile, el futuro hidrógeno verde, y de repente empezaron a salir discursos más pesimistas. O sea, se fueron encontrando obstáculos en el camino, ¿cómo se dice? Limitaciones, no sé si la burocracia, la permisología. ¿Cuál es el estado hoy día de la situación, de la expectativa de lo que a dónde puede llegar Chile con el hidrógeno verde? No sé si tú podrías a lo mejor contestar esa pregunta. Yo quiero complementar un poco el tema de la competencia que tenemos. Por ejemplo, yo mencioné Australia. Tuve la oportunidad el año pasado de conversar con algunos colegas de la Universidad de Queensland y ellos estaban justamente trabajando con varias universidades en un proyecto gubernamental de Australia, justamente con las metas de descarbonización 2030-2050. Y ellos estaban en particular viendo el tema de la incorporación de la matriz de hidrógeno verde dentro de Australia. Y ellos me decían, mira el comentario que recibía, y yo lo pensé, digo, ustedes tienen el camino mucho más fácil que nosotros. Me dijo, porque nosotros tenemos una matriz energética 60%, casi 2/3, dependiente de fósiles, carbón. Australia es uno de los principales productores de carbón. Digo, y ustedes en Chile tienen una matriz que casi llega a 2/3 de renovables. Eso, independiente, o sea, te da una ventaja competitiva, no solo por el hecho de los factores geológicos o, digamos, geográficos, sino que también te da una ventaja competitiva en el avance que hemos tenido en justamente la producción de energía renovable. El punto es cómo pavimentamos el camino. Y ahí me sumo un poco, llego a la pregunta. Yo creo, y un poco teniendo la experiencia que nos tocó el año pasado, donde compartimos con Marco el ver todo el tema de Magallanes, del plan logístico de Magallanes, donde me tocó entrevistarme con muchas de las empresas, como GIF, como Total, HNH, donde uno empezaba a ver el sentir, y el sentir justamente era el tema de la permisología. Era uno de los temas candentes donde en el fondo se empiezan a entrampar cosas. Existía mucha déficit de conocimiento de los estamentos reguladores respecto a lo que es la industria del hidrógeno verde. Porque justamente se entiende, es algo nuevo, novedoso que está entrando. Y la sensación que me dio es que justamente allí hay un nicho que necesitaba un poco aceitarlo para mover. Afortunadamente hay algunas políticas que se han puesto en escena, que van en la dirección correcta, pero otra cosa es que las políticas se implementen adecuadamente y sabemos que eso toma su tiempo.
en nuestro país. Y a ver, ¿y el tiempo en esto? ¿Cuál es la carrera? ¿Hay una carrera contra el tiempo? ¿Cuáles son los plazos, los tiempos? ¿Cómo ves tú cuál es tu diagnóstico en relación a esta misma pregunta que le hice a Yanni? Sí, muchas veces se obvia el tiempo porque, por ejemplo, cuando uno tiene aprendizajes de la industria de la energía solar, Chile en ese ámbito particular aprovechó que otros países partieron antes, como España, por ejemplo, que tenía un montón de subsidios. En algún minuto España terminó su subsidio y quedaron muchos paneles solares disponibles y ahí entró Chile y entró de alguna forma una forma más barata. Entonces, esta es la típica pregunta que uno se plantea. Si no entramos de los primeros, ¿por qué no podemos entrar como se entró en este otro caso de los segundos? Bueno, el caso del hidrógeno son inversiones bien importantes, muchas de ellas, porque para la producción de amoníaco, el amoníaco es de los principales insumos para los fertilizantes. O sea, estamos hablando que es un insumo que va a ayudar a la alimentación exponencial de la población mundial. Entonces estamos hablando de proyectos de gigaescala, que en términos económicos tenéis que llegar a 400.000 toneladas y esos son proyectos de miles de millones. Si Chile no dispone de esos proyectos, hoy día no dispone de la infraestructura que se necesita infraestructura de puertos, de ductos, de conectividad, pierde la oportunidad porque esos capitales que hoy día están disponibles para invertir en este tipo de proyectos se van a otros lados. De hecho, las empresas que tenemos, por ejemplo, como asociados nuestros, son empresas globales y el equipo que está en Chile compite con el equipo de esa propia empresa que puede estar en Australia o puede estar en Marruecos. Si en esos mercados se da que es más fácil, es más ágil y tiene más sentido hacerlo en otros lados, bueno, esos capitales para que vuelvan e inviertan en este tipo de proyectos se puede demorar una década más. Entonces, a tu pregunta, en los tiempos, sí, hay una ventana de oportunidad que es hoy. Después tú hiciste un comentario, esto que al principio descorchábamos champaña, Sí. Esa es la típica curva del desarrollo de una nueva industria o de una nueva tecnología. Uno tiene que lograr capturar esa euforia, esa conexión para que se comprometan los estados, los inversionistas y por supuesto de una cantidad de proyectos que estaban de alguna forma presentes, se empieza a descremar. Hay proyectos que avanzan, otros proyectos que no avanzan, hay proyectos que quiebran, hay otros proyectos que se los compra otro y ahí la curva, que es la curva de Gardner que se conoce, pasa de esta euforia a una pendiente pero en caída. ¿Vamos a la depresión o, Bueno, o no? nuestro diagnóstico es que cuando tú hablas de startups se habla del Valle de la Muerte. Es como que tienes que pasar el Valle de la Muerte. ¿Estamos pasando el Valle de la Muerte ahora? En este caso es el Valle de la Desilusión, que es lo mismo. Ya. Nosotros ya estamos, mi impresión es que ya pasamos al Valle de la Desilusión, de esos proyectos que ya no han funcionado, que se han caído, que van a seguir. Entonces ahora ya estamos en la implementación de los primeros proyectos. De hecho, en el mundo ya hay varios proyectos, se empiezan a conseguir inversionistas, la tecnología empieza a probar que es adecuada para las distintas aplicaciones. Entonces, en la mayoría de los mercados, los que partieron antes y todo, ya pasamos por ese valle de desilusión y ahora estamos, yo creo, en la curva que nunca va a llegar a ser tan alta como la primera, pero llega a ser suficientemente importante y se estabiliza. Esa es la típica. Obviamente hay industrias que desaparecen, en ese valle de desilusión es como un pantano que te absorbe, pero en este caso tiene tanto sentido hacerlo, por lo que hemos hablado, por la crisis climática, por la seguridad e independencia energética, etc. Entonces, mi impresión es que vamos a empezar a ver cada vez más proyectos que se implementan, inversionistas que empiezan a bancarizar los proyectos, la regulación, que es súper importante, empieza a avanzar para que esto se dé, la certificación, que es muy importante, porque una molécula de hidrógeno gris, que es la que se produce hoy día, es idéntica a la molécula de hidrógeno verde con la diferencia de cómo se produjo. Entonces, la homologación de las certificaciones, todo eso sigue avanzando. Y en Chile, la verdad es que estamos avanzando con hartas regulaciones que son necesarias para que esto se dé. Entonces, sí, mi impresión es que ahí podemos entrar lo de los permisos, que es lo típico, porque ese es un punto de inflexión para que seamos competitivos. Eso es lo que vamos a continuar conversando después de esta pausa. Vamos a entrar en el Valle de la Pausa y volvemos a conversar sobre este interesante tema. Estamos en Aquí se piensa Chile. Vuelvo en unos segundos. Volvemos a esta conversación muy interesante aquí en Aquí se piensa Chile. Estamos con Yanni Holguín
decano de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y estamos también con Marcos Culca, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde. Quiero irme a un tema más general, pero quiero volver a tomar algunas cosas que dejamos en el foco. A ver, Chile se puede convertir en un actor global relevante y me gustaría ver cuáles serían los focos estratégicos donde Chile debiera concentrar su energía, sus recursos, sus tiempos para llegar a ser ese actor relevante, digamos. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, creo que la conversación que sosteníamos respecto a hidrógeno verde es un punto muy interesante donde Chile podría posicionarse a nivel mundial como productor. Ya sabemos que Chile tiene algunos puntos donde efectivamente alcanzan el pic de productividad a nivel mundial. Sabemos cobre, litio y hay otros recursos en particular, pero no solo lo que es commodity, sino que también en algunos servicios que se aplican. Ahora, creo que es muy importante el entender de que el hidrógeno verde es una experiencia muy interesante en el cual se conectan distintas tecnologías con una finalidad. O sea, está la incorporación de producción de energía renovable, tratamientos de agua, la electrólisis del agua y el almacenamiento, etcétera. Son una conjunción de tecnologías que ya se conocían y que se están perfeccionando. Creo que hay un punto importante en esa experiencia, que en el fondo el juntar distintas tecnologías que nos permitan avanzar de la misma forma. Y coloco un ejemplo, tal vez saliendo un poco del hidrógeno verde, en Chile está penetrando muy fuerte el tema de la desalación de agua, producto de uno de los problemas claros, ¿no es cierto?, del último tiempo en Chile, de la escasez hídrica, que incluso está llegando ya a la zona central. Las plantas desaladoras han empezado a multiplicarse en Chile, por lo menos en los últimos 10, 15 años, y estamos posicionándonos dentro del concierto Sudamérica en lo que es desalación. Sin embargo, todavía existe una desconexión respecto, por ejemplo, a la producción o a la utilización de energías no renovables. Entonces, ese tipo de conexiones son interesantes, entendiendo que en el norte de Chile, donde justamente tenemos problemas hídricos, tenemos a su vez los mejores factores, ¿no es cierto?, de radiación, por lo tanto podemos disminuir los costos de producción de energía solar. Esas experiencias creo que son de alto nivel, más aún considerando de que en Chile tenemos una de las producciones más altas de uno de los recursos más importantes de Chile, como es el cobre y como puede ser el litio también. Por lo tanto hay una integración de tecnologías que creo que es importante de pensar hacia allá en pro de avanzar en lo que es un desarrollo energético verde en Chile, donde ya Chile tiene un liderazgo. El tema es un poco empezar a integrar este tipo de tecnología y ahí retomo el tema del hidrógeno verde, que claramente es una integración muy, muy interesante. Yo como ingeniero químico, para mí es un arte, mirarlo es una obra de arte, de concatenación de tecnología con una finalidad muy concreta y donde el producto es totalmente amistoso con el medio ambiente. Se habla de integración, en fin, pero ¿quién está mirando eso? ¿Quién está tomando las decisiones? Está el mundo privado, está el mundo del Estado, digamos. ¿Quién? Tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, que mire con una visión integradora todo lo que estamos hablando. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí. Los focos estratégicos, Mira, la mirada estratégica, no sé. Está una mirada bien interesante porque, bueno, tenemos el recurso renovable y para mí casi, como dicen los gringos, no-brainer. Tenemos que hacer todo lo que podamos con esos recursos renovables. Nosotros importamos combustibles fósiles, dependemos de importación, por lo tanto, todo lo que podamos hacer, y dentro de todo lo que podamos hacer, hemos hablado de la energía eléctrica, por ejemplo, la matriz, hemos hablado de las baterías para poder almacenarlo. Entonces, la parte de producción de hidrógeno cae dentro de esa estrategia, de llevar a estos insumos verdes. Ahora, ¿por qué me voy a ese lado? Porque en un principio, en esta curva que hablábamos antes, los gobiernos, los estados son demasiado importantes, porque al principio estas tecnologías no son competitivas. Y la única forma de hacerlo avanzar es subsidiarlo, pero además que hay una visión de Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? O sea, en el gobierno previo del presidente Piñera se armó una estrategia, en el gobierno actual vemos cómo esta estrategia se ha implementado a través de un plan de acción que fue súper coherente porque se hizo a lo largo de todo el territorio durante un año, se le preguntó a todos los actores, bueno, y lo que venga
lo más probable es que finalmente también va a tener esta estrategia de Estado. Entonces, no es que haya una gran persona Claro, una con torre la de visión, control, no hay una torre de control, digamos. pero la articulación público-privada acá es crítica y los roles de los estados, esto es el típico, la analogía que se hace cuando se saca un bote de la playa. Tú necesitas a varias personas para tirar el bote de la playa hasta sacarlo, y una vez que ya está navegando, se despliega la vela y se puede, quizás con una persona. Esto es parecido. Hoy día estamos sacando el bote de la playa y eso significa que los estados tienen que poner parte de la infraestructura habilitante, avanzar en la regulación, poner incentivos, por ejemplo, a la demanda. Hay varias instrumentales que hacen que esto avance. Y hoy día en Chile, si uno saca una foto, está este plan de acción, pero hoy día ya hay 70 y tantos proyectos, o sea, que están anunciados, que esa es como la gran diferencia. Hay algunos que se anuncian y otros que avanzan. De esos 77 proyectos anunciados, hay 14 proyectos que operan. O sea, hay proyectos que están operando con buses, con camiones, con la locomotora, con inyección a la red en Coquimbo. Y después hay muchos proyectos que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental que hoy día son una cartera gigantesca. Estamos hablando de 40, 50 mil millones de dólares y esto va a seguir avanzando. Entonces, ¿quién se tiene que preocupar de esto? Nosotros como sociedad, empresas privadas, el mundo público, los territorios. Además, lo virtuoso de esto es que los proyectos donde se van a dar son en zonas que se necesita reactivación económica. Porque los vientos que tenemos en Magallanes lo que hacen es ayudar a una economía que ha estado deprimida. O sea, la ganadería, que era una de las industrias más importantes, obviamente ya hoy día casi no compite. La industria de la salmonicultura, que también fuimos pioneros en eso, tiene varios de los bemoles que sabemos que tiene. Entonces, hoy día acá hay una industria que puede ayudar a reactivar, a generar empleo, a que no se vaya la gente fuera de la zona para buscar mejores oportunidades. Y lo mismo pasa en el norte. En el norte estamos hablando de Mejillones, de Taltal, de Tocopilla. Son zonas que tienen la virtud del recurso natural, pero además tienen una población que necesita, o sea, en forma muy importante, generar estos empleos, generar este valor agregado. Tú te he leído que tú tienes confianza en esta unidad, en esta colaboración público-privada, en la acción del Estado. O sea, eres optimista en ese sentido. Absolutamente. O sea, yo, y lo he visto con los gobiernos, en general, cuando hay una convicción y una coherencia de que lo que se está viendo que es estratégico para el país, se ha logrado. O sea, muchas de las industrias que hoy día tenemos, y yo habiendo pasado por Fundación Chile, la industria, la agroindustria, la industria del vino, la industria solar, fueron de alguna forma a partir de esta combinación público-privada, donde sabemos que finalmente es el mundo privado el que tiene este dinamismo para poder hacerlo avanzar. No es que el Estado finalmente es el que administra las empresas, pero son los países que logran esa virtuosidad público-privado los que pueden tener esta visión estratégica. Entonces, sí, yo en la etapa en la que estamos dependemos de un Estado con visión y que finalmente vea que el invertir en esto después tiene un payback infinito, o sea, y definitivamente infinito. La cantidad de empleos que se generan, esto que hablábamos de los desarrollos, hablamos de la descentralización, esto va directamente asociado a eso, desde la formación de gente. Pensemos que vamos a ir cerrando, por ejemplo, plantas termoeléctricas, porque vamos a sacar el carbón. Bueno, esa gente la vamos a reconvertir y que no cuesta tanto, porque son al final industrias prima hermanas. La vamos a reconvertir para que pueda estar en industrias que tienen que ver con la descarbonización y de futuro. Entonces, es bien virtuoso lo que se da. Tú afirmaste que con los actuales tiempos de permisología o de permisos, la industria del hidrógeno verde no se desarrolla. Eso afirmaste. ¿Sostiene esa afirmación? Sí, la sostengo. O sea, de todas maneras la sostengo. Con los plazos actuales, hoy día es muy difícil poder competir en el mundo. Ahora, esto ya ha salido en toda la prensa y la verdad que hay un consenso. Yo creo que no hay nadie que no diga. Lo que pasa es que acá entramos en las dicotomías, las falsas dicotomías. ¿Qué significa la falsa dicotomía? Es que si vamos a tener permisos más rápidos y ágiles, vamos a dañar más el medio ambiente. Y eso no es así. Lo vemos en países mucho más desarrollados que el nuestro. Dinamarca tiene casi el 100% de penetración de energía eólica. Entonces, ¿por qué lo pueden hacer ellos? ¿Quiere decir que no tienen fauna aviar? O sea, no. Está bien hecho, se han hecho bien los análisis
Y dado que se han hecho bien los análisis, se puede tener permisos más ágiles, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea, hoy día la sofisticación de un proyecto, cuando entra el sistema de evaluación de impacto ambiental, es mucho mayor que en el pasado. Hay radares tecnológicos que van monitoreando las aves, por dónde vuelan, la altura, dónde nidifican, cuáles son las rutas de migración. O sea, la sofisticación tecnológica es más. El ordenamiento territorial, que es algo que está en déficit todavía, eso tenemos que ir avanzándolo. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Ordenan su territorio, dicen, acá se puede, acá no se puede. Acá donde se puede hacer esto, y con las siguientes condiciones de compensación, mitigación, etc. Entonces, esta industria nace sabiendo que hay otras crisis como la biodiversidad y todo lo que sabemos de la naturaleza, pero los proyectos hoy día lo contemplan. Entonces, habiendo dicho eso, se está haciendo el esfuerzo, o sea, estamos con reformas en los permisos, pero hoy día todavía no es suficiente. Y creo que el diagnóstico está absolutamente consensuado. Y son cosas que debieran ser relativamente fáciles en su diseño de ingeniería, donde son más difíciles en la ejecución. En la ejecución de la visión en el territorio, que consensuemos entre las comunidades, entre los pueblos originarios, entre las ONG, lo que queremos para ese desarrollo territorial. Lo que no podemos hacer es, en el fondo, dejar a la deriva estos territorios. Lo que no podemos decir, mira, estos territorios no los podemos tocar porque es la forma, obviamente, y que no es tampoco así. O sea, nosotros tenemos la firme convicción que a través de tener estos proyectos hay una mayor regeneración de la naturaleza, porque se hacen cargo. Entonces, es eso. Lo más difícil es consensuar en esa visión. Y ahí podemos hablar también parte de eso. ¿Cuál es tu mirada? Porque tú también hablaste de la permisología y de pasar. ¿Cuál es tu mirada desde tu perspectiva? Yo concuerdo bastante con lo que Marco acaba de decir. Creo que ha habido una visión un poco eficiente, un poco de asimilar la visión que tiene esta industria. Del punto de vista de la complejidad técnica, que cuando uno lo compara con alguna industria existente, tal vez que estamos acostumbrados, industria cuyos impactos sobre el medio incluso a veces son mucho mayores, hay que poner tal vez aquí, hacer un como la industria forestal. Como la industria, por ejemplo, de química, la industria de refinería, celulosa, etc. Cuando uno compara esto con la industria de hidrógeno verde, hay que decir que los impactos que tiene la industria del hidrógeno verde, si bien existen, son mucho menores respecto a los impactos que este otro tipo de industrias tienen, a los cuales de alguna forma ya estábamos acostumbrados, hemos lidiado, existen precedentes respecto al análisis de a los procesos ambientales. Sin embargo, acá nos encontramos frenados por, entre comillas, ciertos desconocimientos un poco de esta tecnología, que como dice Marco, es un poco más avanzada. Me tocó ver un poco los proyectos de Magallanes, donde justamente los temas novedosos es la incorporación de los parques eólicos con los posibles impactos que pueden tener. Parques eólicos que existen también a nivel del norte de Chile, acá cerca, etcétera. Tenemos por todos lados. Pero sin embargo no está preparada el aparato administrativo que se hace cargo de los permisos como para visualizar las implicancias que tienen esta industria en particular. Y yo creo, no sé si Marco puede comulgar conmigo, que un poco tiene que ver también con el tamaño. O sea, el tamaño, si hablamos de Magallanes, es un tamaño muy grande, muy grande. Y yo creo que el resumen que lo hago generalmente es que si miramos un poco la potencia instalada que tiene Chile en total, debe andar por los 35 gigas, potencia instalada de generación eléctrica, y lo que está previsto con los proyectos más grandes en Magallanes debe andar por los 15, por ahí. Depende de cuántos se van a hacer, pero podría pero ser tomando eso los más. grandes, podría llegar a 15. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente casi un tercio de la potencia instalada de Chile. Y eso te da un poco la magnitud de lo que se está tratando de dibujar ahí. Entonces, puede ser que un poco esta gran escala, ¿no es cierto?, haya generado cierta lentitud en los procesos. Sin embargo, y aquí hay otra bajada que tiene que ver los proyectos de menos envergadura, donde creo que se ha jugado un punto importante en ir acercando estos proyectos al común denominador, digamos, a la industria mediana, pequeña. Ahí tenemos ejemplos en Antofagasta, en Santiago, donde ya existen proyectos trabajando con hidrógeno verde desde hace un tiempo. Me tocó ver el proyecto en Walmart,
que está operando hace más de 2 o 3 años, Sí. El cual tiene una aplicación muy concreta, muy interesante de analizar desde el punto de vista de cómo se insertó en un proceso que ya existía y operando en total armonía, ¿no es cierto?, con el ¿Podrías medio. contar en qué consiste para los que no sabes? El proyecto Engie Walmart, en este caso, opera con la generación de hidrógeno verde para alimentar a la flota de grúa horquilla que tiene el depósito central de Walmart, Ah, que la está grúa en Quilicura, horquilla, ¿no? Quilicura. Ajá. Es un proyecto de baja envergadura respecto, si lo consideramos con estos megaproyectos del sur, pero que convive en una zona prácticamente urbana, atacando un problema concreto que lo pudieron solucionar a través de del hidrógeno verde. Y eso ya lleva 2 o 3 años de funcionamiento, en el cual entiendo que pueden alimentar el 100% de su parque de grúa horquilla con hidrógeno verde. El cambio significó pasarlas de unas grúas eléctricas común y corriente a el servicio de hidrógeno verde. Tú hablabas de las dimensiones. El hidrógeno verde, si uno lo compara en escala, comparándolo con el cobre, con el litio, Sí, los ¿cuál es la proyectos- dimensión? sí. ¿Ah? No, los proyectos, por ejemplo, lo que se llaman los proyectos que están en el sur, por ejemplo, bueno, también hay en el norte, de producción de amoníaco principalmente, son de ya proyectos de 10.000, 11.000, 16.000 millones de dólares en inversión, porque tienen que tener la planta de generación, está la planta de producción de hidrógeno, está la planta de producción de amoníaco, está el terminal portuario, están de las desaladoras porque se utiliza agua desalada, entonces son de órdenes de magnitud, de escala como la minería o pueden ser más grandes. Se ha criticado mucho, bueno, ha aparecido crítica al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ah? De ciertas observaciones. ¿Cómo ha operado el Consejo de Monumentos Nacionales en este caso? En Magallanes entiendo que hay un tema en relación al hidrógeno verde, a los proyectos de hidrógeno verde. Sí, mi impresión es que el Consejo de Monumentos Nacionales nació no para ser un fiscalizador respecto a parte del proceso de aprobación de los proyectos en el tema medioambiental, tenía otros fines. Entonces, dado que tenía otros fines, la forma de su gobernanza, la verdad que impide y es poco ágil para poder desarrollar cualquier proyecto. Entonces, hoy día hemos entrado a algo que todos queríamos, que son estos hallazgos arqueológicos, que en el fondo cuando tú los encuentras, se pudieran sacar y a partir de eso poder disponer de ellos. Hoy día hay cajas de hallazgos que ni siquiera tendríamos que definir, tener una definición de que aquí llamamos arqueológico. Hay cosas que se han ido encontrando que la verdad no tienen un valor patrimonial muy grande. Entonces sí, en ese diagnóstico que se ha ido haciendo para la reforma, por ejemplo, de los permisos sectoriales que se habla, el Consejo de Monumentos Nacionales es uno de los cuellos de botella, que se ha visto si poder disponerlo en otros lugares y que tenga más sentido también el poder hacerlo. O si uno encuentra estos hallazgos arqueológicos, tengan una disposición de tener un museo que se pueda mostrar. Hoy día están en cajas, o sea, la gran mayoría de ellos están guardados, que se terminan perdiendo, nadie se hace cargo de ellos. Entonces sí, hoy día yo creo que es un cuello de botella importante de la parte de permiso el Consejo de Monumentos. Creo que por ahí lo dijiste, pero el entorno en que se hagan los proyectos de hidrógeno verde es muy importante, la relación con ese entorno, ¿no es cierto? Y te leí a ti que el desafío es la conservación, bueno, en cuanto a asentamiento humano y a ecosistemas, ¿no? O sea, que esa será una de las principales factores del éxito de esta industria, cómo se da esa relación. Me gustaría que lo especificara y tal vez lo ilustrara para poder verlo gráficamente eso. Sí, bueno, cuando se diseña un proyecto, desde su ingeniería, dónde se van a poner los aerogeneradores, si se va a producir cerca del almacenamiento, lejos del almacenamiento, los puertos, etcétera, etcétera, se ven todos estos factores. O sea, se ven los factores de la fauna, ¿no es cierto? Fauna marina, fauna aviar, cuando hay, por ejemplo, recursos de biodiversidad como humedales importantes, las rutas migratorias de las aves, y en general todos esos puntos se toman en consideración. Y de los proyectos, cuando uno ve los diseños, están considerados. Lo que pasa es que acá entramos Mira, hay un dato que es súper importante. En Magallanes se hizo una encuesta hace un tiempo de CADEM, que es la misma empresa encuestadora en la cual nosotros confiamos todos los fines de semana. Sí, por los pronósticos electorales. Y se le preguntaba a la gente,
¿Usted quiere que se desarrolle la industria? El 85% de la gente quiere, la comunidad que vive ahí quiere. Entonces, en este... El 85%, pero puede aparecer un grupo específico Exacto. que tiene una demanda muy específica, ¿no es cierto? El grupo Lafkenche o el grupo tal. O incluso que no estén ni siquiera situados en el territorio. O sea, puede haber una ONG que sea una ONG internacional que no tenga ninguna participación en el territorio y pueda objetarse. Que es parte de lo que también tenemos que ir discutiendo. Por ejemplo, países desarrollados como Suiza, todo el mundo de las ONG, que lo vemos como una contribución. O sea, esta cosa de tener observación a los proyectos, te mejoran el proyecto, pero tienen que ser ONG que tengan un interés en el territorio, que hayan estado en el territorio por un tiempo razonable, que tengan una masa crítica de investigadores, que entienden del tema, más allá de la trazabilidad obvia del financiamiento. En Suiza, por ejemplo, es así. Son países desarrollados donde las ONG participan en forma activa, pero se tienen todas estas consideraciones. Porque acá tenemos el riesgo de que alguien se oponga a un proyecto que no tiene, ni vive en el territorio, ni tiene el conocimiento suficiente. Entonces, eso hay que regularlo. Y de hecho hay una legislación que pasó por la Cámara de Diputados, pero está ahí todavía congelado. O sea, eso habría que acelerarlo dentro de esto que hablábamos de la ingeniería para poder acelerar los permisos. Tú querías decir algo, pero te quería hacer la pregunta sobre a ver, ¿qué está haciendo me imagino que podríamos hablar de la revolución del hidrógeno verde o la, ¿cómo llamarlo? A lo mejor suena muy pomposo, pero la transformación, un nuevo ciclo, una nueva etapa, un nuevo paradigma, no sé. ¿Cómo se está formando a los ingenieros, a los universitarios para este nuevo Chile que viene, digamos, con estos desafíos de estrategia? ¿Cuál es la formación? ¿Está la universidad ayornada o preparándose para esto o no? Sí, por supuesto. Hay toda una línea de estudio, incluso específico, respecto a lo que es la industria. Yo le llamo la economía de hidrógeno verde. ¿Economía de hidrógeno verde? Economía de hidrógeno verde. ¿Ya? ¿Te Aparte, gusta ese término? Si es que se desarrolla la industria, me gusta. debería ser, claro. O sea, en ese hipotético. Ya. Sí, existe una preparación de los ingenieros en general, de los procesos formativos respecto a tópicos tal vez puntuales y también globales de la mirada de hidrógeno verde. Ya hace un par de años partieron algunos cursos específicos respecto a mirar esta integración, porque es una integración muy grande. Como te decía al principio, es una tecnología que ya existía, pero en el momento que se empieza a acoplar, ¿no es cierto?, y a funcionar eficientemente, empieza a ser atractivo. Y todos los laterales que empiezan a influir, tecnologías laterales, por ejemplo el tratamiento de agua, es muy importante, empiezan a confluir de una manera, de una visión un poco más integral de esto. A raíz de eso, a mí en particular me ha tocado la generación de algunos diplomados, la participación en estos mismos, pensando en ir preparando, y como lo decía Marco, va a ser muy necesario el entendimiento, ¿no es cierto?, del recurso humano capacitado para este efecto. No solo uno para entender cómo funciona esto, sino que también para aquellos que tengan la oportunidad de trabajar en este tipo de industria, porque el nivel de tecnología es un poco más elevado en general. Por lo tanto, si la pregunta es qué se está haciendo ahora, yo creo que transversalmente en el sistema universitario chileno se está colocando. Y ahora sí quería tomar un poco lo interesante que mencionaba Marco, que hace un tiempo atrás, acá en la universidad, se desarrolló un proyecto ANID, un proyecto anillo de uno de los profesores de la Facultad de Ingeniería, junto con la Universidad de Santiago, en la cual el objetivo, y que concluyó con mucho éxito a fines del 2024, el objetivo justamente era hacer un mapa de todo Chile respecto a los mejores lugares como para posicionar plantas de producción de hidrógeno verde. Y considerando todos los aspectos que Marco mencionó, porque no es tan simple cuando yo coloco una planta productiva en un lugar donde no tengo la logística de transporte o los factores de planta para producción de energía renovable no están conmigo, o tengo zonas de sacrificio muy cercanas, zonas protegidas, comunidades, etcétera. Y se logró hacer una semaforización muy interesante que está disponible porque es material público en las páginas de ANID, con el proyecto H2IN que se llamó,
y está a disposición ya ¿Y hay como algún material. dato interesante que pueda compartir aquí? O sea, por supuesto, o sea, tenemos a nivel de todo el país zonas en las cuales existen la mayor probabilidad o la mayor factibilidad de colocar plantas de ¿Cuáles son producción esas? de ¿Cuáles son esas biodiversidad. zonas? Son varias zonas. Pero, por ejemplo, en Magallanes existía una alta concentración de zonas disponibles con alta probabilidad de aceptar un proceso productivo de hidrógeno verde. Y eso se replica en todo el país, tomando justamente esas consideraciones. Y eso es un dato muy importante. ¿Para quién? Para quien en algún momento quisiera tomar la decisión de apostar a esta tecnología con una inversión, etcétera, porque obviamente tienes que saber dónde geográficamente localizar con mejor éxito un proceso productivo. ¿Cuál es para ti, a ver, qué es lo que te desvela a ti? Pues tú sabes, manejas mucha información y como dice el Eclesiastés en el Antiguo Testamento, porque el mucho saber da dolor. Sí. Es mejor a veces no saber. Me imagino que te desvelan ciertas cosas. ¿Qué es lo que más te preocupa y cuáles crees tú que son los desafíos, problemas, oportunidades más importantes donde habría que colocar la atención en lo que viene? Sí. Bueno, yo creo que está identificado. Chile en el fondo tiene una oportunidad única de ser un proveedor para la transición energética de múltiples cosas. Cobre verde, bueno, el litio, el hidrógeno, el amoníaco verde, los combustibles sintéticos, que también son súper importantes, que vienen desde el hidrógeno con el CO2. Chile podría tener entre un 10 y un 15% de participación en estas cosas. ¿10 o 15%? Sí. Y que es mucho. Que es muchísimo. O sea, en términos de valor, es mucho y de escalas muy grandes. Y podría entrar en este juego geopolítico nuevo a ser un actor demasiado importante. O sea, no tuvimos el gas, no tuvimos el petróleo, carbón tampoco, o muy poco y muy mala calidad. Y hoy día tenemos este recurso que es espectacular. Entonces, lo que me desvela a mí es que en el fondo nos farriemos con una nueva mirada, que nos farriemos estas oportunidades porque definitivamente tienen un desarrollo posible y de un bienestar para la gente que está en los lugares donde se puede desarrollar esto. Porque muchas veces se habla, no, esto va a ser de exportación, no va a generar... Genera unos niveles de encadenamiento productivo, de mejora en los empleos, de formación de la gente. Entonces, que no seamos capaces, en esto que hablamos, y nos entrampemos en discusiones de la permisología, si el concepto es demasiado peyorativo o no es peyorativo. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Eso es una parte. Y lo otro que igual han habido cosas interesantes, por ejemplo, de la Corfo, que ha hecho que hayan incentivos a que empresas que saben hacer esto vengan a Chile y puedan fabricar componentes, partes, piezas en nuestro territorio, porque eso lo que hace al final del día es generar ese valor agregado para la gente. O sea, la gente finalmente es parte, casi copropietaria en algunas partes de esos proyectos. Entonces, que aprendamos la lección básicamente en eso. Y que Chile pueda desplegar esta oportunidad. O sea, de verdad que es única. Y tiene una visión ya con un diagnóstico claro y esa visión estratégica está. Y está consensuada, yo creo, en su gran mayoría. Ahí, si hay una convicción, debería armarse un relato que permeara la sociedad chilena, ¿no es cierto? Que generara, que movilizara al país detrás de ese relato, ¿no? Así como hay países, no sé, Finlandia que ha tomado decisiones en educación en un momento determinado, el país caminó en ese rumbo, tal vez falta eso, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero para nuestra sorpresa, salió, bueno, hace un tiempo, estas cosas cuando premian a las marcas. ¿Cuáles son las marcas de moda? Y son las típicas, ¿no es cierto? Son las empresas que uno conoce. Sí. Bueno, dentro de ese ranking estaba el hidrógeno verde, que suena como rarísimo. O sea, sí. ¿Cómo va a estar en las marcas más, de alguna forma, no sé cuáles son los parámetros, pero finalmente que están destacadas, está el hidrógeno verde a partir de Imagen País, que ha puesto esa estrategia, ese relato, o sea, se ha hecho el esfuerzo. Quizás todavía no es suficiente, pero ya que esté en el ranking dentro de los top 10, el hidrógeno verde siendo tan críptico y como tan químico, bueno, pero definitivamente falta ese relato. Y tu mirada, tu desvelo desde la mirada más de la academia en este tema. No solo de la academia, sino que también justamente por el tema de la formación del capital humano. Creo que hay una oportunidad única, me sumo totalmente a lo de Marco. Desaprovechar esto significa, y lo voy a llevar un poco más allá, ¿no? Significa no solo el desaprovechar una oportunidad de liderar tal vez a nivel mundial y con los beneficios que eso trae, sino que también estamos hablando de una tecnología que es modularizable, tiene un alto grado de ser modular.
Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que podemos tener proyectos gigantes, como los que describimos en Magallanes, a posicionar una planta de hidrógeno verde que esté, por ejemplo, sustituyendo, alimentando a una APR en un lugar rural, en una comunidad aislada, y eso evidentemente necesita el que estos proyectos grandes también fructifiquen. Porque si logramos eso, la derivada hacia lo modular pequeño, y que en una caleta por allá en Tocopilla tengamos la oportunidad de tener electrificada toda la ciudad y con agua potable, depende mucho del éxito de la tecnología mayor. Por lo tanto, voy un poco más allá. Si nos perdemos esta oportunidad, perdemos la posibilidad de, en nuestro país, tender a un uso mucho más eficiente y verde de energía. Bueno, yo no sé si me quedé más optimista o más inquieto después de haberlo conversado. Creo que las dos cosas al mismo tiempo. Quiero agradecer a Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, a Yanni Holguín, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por habernos acompañado. Les voy a entregar a cada uno un presente de las ediciones de la Universidad Católica de Valparaíso, un libro que no es solo hidrógeno verde, esa materia ya la dominan. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias por la Por haber invitación. conversado con ustedes y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo con una conversación, espero, tan interesante como esta. Muchas gracias.